Cielos Abiertos. Desde Bogotá, Colombia. Para todas las naciones del mundo. Iniciamos entonces esta transmisión por las redes sociales, aquí en cielosabiertosturradio.com. Estamos en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio y en YouTube como Cielos Abiertos Tu Radio. Ya ubicamos aquí a nuestros invitados también en pantalla y desde ya te estamos invitando para que nos acompañes los próximos minutos y sigamos avanzando en el programa de Predicación Expositiva. Comparte este material que está en las redes sociales. También reporta sintonía desde qué región, desde qué ciudad nos escribes. Y también si tienes preguntas, por supuesto, las puedes trasladar y con mucho gusto las reproducimos con nuestros invitados. Bueno, como todos los viernes nos acompaña el pastor Hugo Gálvez. Él está en Viña del Mar, en Chile. Muchas gracias al pastor que ha destinado estos programas y este tiempo para acompañarnos. Y desde ya esperamos que una próxima oportunidad se nos dé para seguir avanzando y siendo edificados con interesantes temas del orden bíblico. Bueno, vamos a saludar al pastor Hugo. Pastor Hugo, bienvenido una vez más a Cielos Abiertos. Muchas gracias, pastor Dani, por esta invitación. Hoy día es un clima bastante rico en Chile. Hoy día es día de fiestas patrias, hay olor a asado, a costumbres y tradiciones. Así que es un día bastante hermoso también en mi país. Qué bueno, pastor. Así que saludos a todos los hermanos chilenos. Qué bueno el poder compartir. Y hoy nos acompaña también desde Argentina. Desde Argentina vamos a saludar al pastor José Luis. Él se encuentra específicamente, José Luis Gómez, él se encuentra en José C. Paz, Buenos Aires, Argentina. Así que, pastor, muchas gracias también por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano Dani. Un gusto de poder estar en este día tan especial compartiendo la tercera serie de predicaciones positivas y bueno, que sea algo fructífero en este día. Aquí en Argentina también, disfrutando de los días cálidos, ya se nos está acercando la primavera, los días soleados, como decimos aquí en Argentina, los días de mucho calor, en Buenos Aires sobre todo, y disfrutando de este tiempo tan especial y tan particular también a la vez, ¿no? Así es, así es. Bueno, muy bien. El pastor hace parte de la Iglesia Bíblica Internacional, allí en José C. Paz, Buenos Aires, Argentina. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar con nuestro programa, ya que están listos nuestros invitados. Así que vamos a continuar con el tema de predicación expositiva. Y la primera pregunta que le vamos a trasladar específicamente al pastor Hugo es para que por favor nos haga un breve recuento, muy rápido recuento de lo que hemos venido también desarrollando. Así que, pastor Hugo, te escuchamos. Así es. Bueno, tuvimos la oportunidad de tener un primer programa sentando las bases de la predicación expositiva, las bases bíblicas, la importancia, la historia, cómo retrotraemos o cómo encontrábamos esta joya perdida que se conocía bastante en Europa después de la Reforma, en la Reforma, y que sirvió para el crecimiento del protestantismo fuerte, bíblico, pero que escasamente llegó a Latinoamérica. Entonces sentamos bases bíblicas, también un poco de aquellos predicadores esencialmente que desarrollaron este tipo de predicación. Y ya la semana anterior estuvimos casi una hora dando tips de desarrollo para que tú pudieras, predicador, pastor, entrar a un texto con esta idea de poder desarrollar predicación expositiva. Y estos tips, como nosotros dividimos, fue en tres grandes áreas: leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Cada una de estas áreas tenía una forma particular de cómo abordar el texto para luego llevarlo al púlpito. Entonces ahí quedó graficado en el programa anterior una hora aproximadamente de ese tipo de desarrollo.
como para dar una pincelada, para hacer una sal a tu boca, amado predicador, que estás recién entrando o conociendo la predicación expositiva. Ahí tenemos este primer programa, segundo programa, y el día de hoy queremos, tal como lo hicimos con la serie anterior de la plantación de iglesias, tener este invitado para que nos hable de su experiencia, para que haga carne lo que ha sido la predicación expositiva en su vida pastoral, en su ministerio y en todos los ámbitos de su persona. Siempre la idea es que de la teoría lo podamos aterrizar a la práctica. Así que eso, mi hermano Dani, es una pequeña parte de lo que fue los capítulos anteriores. Así es, Pastor Hugo. Bueno, aprovechemos para saludar también a oyentes que nos están reportando sintonía antes de darle la palabra al Pastor José Luis. Bueno, por aquí nos saludan de Antofagasta, Chile, Marta Lucía. Muchas gracias allí también por la sintonía. Miramos por acá, dice saludos desde Chile a mis hermanos pastores Hugo y José Luis, también al hermano Dani. Bueno, y desde Comuna, Inles, saluda María Sánchez. Bueno, qué bueno, desde Chile, muy bien. Ahora será muy importante lo que mencionó el pastor Hugo. Es de la teoría pasar a la práctica. Bueno, esto es muy interesante porque si solamente tenemos la teoría, nos hace falta algo fundamental. Y es tener la práctica para realmente estar enfocados, enrutados en esos propósitos de llevar adecuadamente la predicación expositiva. Bueno, vamos a dialogar entonces con el pastor José Luis y la pregunta que le vamos a trasladar es ¿cómo llegó precisamente el pastor José Luis al tema o al punto de la predicación expositiva? Bueno, a medida que vaya el programa desarrollándose, también me vaya soltando un poco. Es cierto, soy pastor aquí de IBIM, en Argentina, Buenos Aires, pues se pasa algo que no había aclarado, pero que bueno, a medida que vamos a ir entrando en confianza y vamos a ir siendo un poquito más suelto de labios. Una de las cosas interesantes para entender cómo llegar a escuchar un mensaje justamente expositivo, uno nunca lo puede ver de esa manera. De hecho, yo en mi comienzo de mi fe, de mi profesión, era una persona que tenía algunas participaciones en la enseñanza o en las predicaciones, muy levemente, pero participaba de vez en cuando. Lo que nunca supe es que la predicación tenía varios elementos, y una de ellas es justamente la predicación expositiva. De hace un tiempo hasta a esta parte, pongamos una fecha, más o menos 5 años, un poco más a lo mejor, escuché a una serie de hombres predicando expositivamente, aunque yo no lo conocía, aunque yo no sabía que era expositivamente. ¿Y cómo es que yo entendí que en el tiempo, esto claramente, que sus mensajes eran expositivos? Bueno, básicamente porque era extraído el pensamiento, la idea, justamente del texto que ellos habían citado. O sea, en pocas palabras, escuchar justamente la voz de Dios por medio de la predicación. Y cómo estos hombres de Dios, estos expositores, estos predicadores, estaban sujetos justamente su mensaje, su predicación, a el pasaje que ellos habían expuesto. A medida que eso fue despertando curiosidad en mí y motivaciones de entender qué era, cómo es que ellos habían llegado a extraer justamente el pensamiento de lo que habían citado, es que fui empezando a indagar justamente con los diferentes fragmentos de las predicaciones. Y una de ellas es justamente que llegué a que ellos predicaban positivamente. O sea, en síntesis,
yo descubro la predicación expositiva por hombres que predican justamente la palabra de Dios. Es muy simple, quizás un poco complejo en el tiempo para ir entendiéndolo, pero en el primer momento es escuchar la voz de Dios, no escuchar frases o ideas que se van aglomerando o que se van pegando al pasaje, sino es el pasaje mismo expresado de una forma clara, dinámica y con mucha pasión, siendo la voz justamente de Dios, ¿no? Porque eso es lo que tiene un predicador, es la voz de Dios expresándose a la iglesia y hombres para que vengan al arrepentimiento. Así que esa fue mi experiencia de un tiempo a esta parte, de escuchar hombres predicando el texto, la palabra de Dios y respetándose eso, sometiéndose a ella, en pocas palabras. Ok, pues es muy interesante, Pastor José Luis, el conocer cómo se llegó precisamente a esa predicación expositiva. Bueno, después de tener esa información, de escuchar a otros pastores, a otros predicadores, entonces, ¿cuál fue el paso a seguir después de tener esa claridad o esa información? ¿Qué siguió ahí en esa línea de trabajo, Pastor José Luis? Es como todo, ¿no? Cuando alguien descubre algo, quiere saber su origen, cómo comenzó, o qué es esto, ¿no? La novedad, cuál es su raíz. Y justamente como fui atrapado por esta forma de predicar, justamente empecé a indagar, un poco duro en lo que tiene que ver con la tecnología, pero con la ayuda de hermanos y familiares, pude llegar a conectarme y a empezar a tener relación con personas que justamente trabajaban en lo que tenía que ver con la predicación expositiva. Curiosamente, pero providencialmente de parte de Dios, aquí en Argentina se estaban comenzando a hacer justamente talleres con respecto a predicación expositiva. Hace 3 años, 3 años, específicamente 3 años justo, es que fui a mi primer taller. Ya estaba leyendo algunos libros, informándome, pero hace 3 años fui al primer taller y en ese taller fue realmente algo que como que destapó varias cosas en mí, como que deseché varias cosas también con lo que tenía que ver con la predicación, o cómo iba yo al texto, o cómo comenzaba yo a armar o a argumentar justamente un sermón o una predicación. Quedaron derribados en ese inicio, en ese primer momento. A pesar de que no entendía claramente todavía del todo, porque esto es algo que también lleva su proceso y su tiempo, ¿no? Y a mí me lo llevó. En ese momento sí realmente empecé a entender que había que cambiar todas esas estructuras y había que buscar herramientas y materiales. En ese primer taller que tuve, como les decía, hace 3 años, empezaron a proveerse justamente esas herramientas. En ese mismo tiempo también conocí al pastor Hugo, que también fue de ayuda en ese momento. Bueno, se dieron varias cosas de forma, por la gracia de Dios, establecidas y que se dieron en ese momento, que se fueron dando y que se fueron abriendo puertas, y pude empezar a trabajar. Lo que más me llamó la atención es que tenía que empezar a trabajar arduamente nuevamente, con una nueva forma, con un nuevo enfoque, porque lo que hace la predicación expositiva, y yo creo que el pastor Hugo se los ha ido explicando a medida que han hecho estos programas, es que la predicación expositiva lleva su tiempo. Somete al predicador o al expositor a varias horas con el texto, con el libro y con la Biblia. Mucho tiempo.
Y eso es una de las cuestiones que justamente quizás muchos predicadores hoy no quieren someterse. Por eso es que hay tantas predicaciones light, de una píldora como para calmar el dolor o el momento de malestar de las personas que van al auditorio, y no justamente la voz de Dios, no expresar justamente la voz de Dios en las predicaciones. Es eso. Y vuelvo a repetir, y no creo que sea poco, ya que, vuelvo a repetir, digo, el pastor Hugo lo habrá dicho, la predicación expositiva es la voz de Dios y es también a la vez la predicación que somete al predicador o al expositor al texto. Lo somete, lo deja como encerrado justamente ahí y se debe abocar directamente en él. Sí, yo quiero pasar con el pastor Hugo, pero antes de ello mencionar dos puntos muy interesantes que el pastor José Luis enfatizó. El primero de ellos es que esto toma tiempo. Esto toma tiempo. Y esto también es ánimo para aquellos hermanos que están iniciando o aún estamos iniciando. Esto también hace referencia en enfatizar lo que mencionó en la última parte, ¿no? Predicar expositivamente hace que en este caso el pastor realmente esté sujeto a la palabra y no al revés. Entonces yo quiero preguntarle al pastor Hugo, precisamente, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo fue esa relación también de conocerse con el pastor José Luis y cómo han sido los aportes que se le han dado allí también para que él pueda crecer? Así que adelante, pastor Hugo. Sí, pastor José, nos conocemos ya casi unos 3 años, somos compañeros de ministerio ahí también. Nos conocemos principalmente por lo que es Proyecto Noé. Él es uno de los primeros ancianos, pastores de IBIN en Proyecto Noé. Cuando empezamos nuestras charlas y nuestras conversaciones, llegó el momento de establecerlo como pastor precisamente. Y me tocó viajar a Buenos Aires hace ya algunos años atrás, donde estuvimos trabajando. Yo estuve creo de 7 a 8 días en Buenos Aires, y estuvimos trabajando por lo menos los 5 primeros días, trabajábamos 8 horas por día, trabajando el discipulado de IBIN, trabajando la predicación. Él mismo fue expuesto a una predicación expositiva con respecto a Juan 3 y la regeneración, y fueron horas arduas de trabajo, mucho material condensado en poco tiempo. Yo creo que fue un seminario encerrado en 8 días. Fue mucho tiempo de trabajo. Ahí también la palabra que se repite más es trabajo. Si te fijas, esto tiene que ver mucho con lo arduo del trabajo en cuanto al desarrollo doctrinal y ese tipo de cosas. De hecho, fue tanto así que yo no conocía Buenos Aires y tuvimos una tarde solamente para que él me pudiera llevar a pasear por esas callecitas de Buenos Aires, ¿viste? Pero realmente fue un maravilloso tiempo de entrar a la Escritura, de entrar a esas preciosas doctrinas bíblicas que surgen, hermanos, de la predicación expositiva. El pastor que piensa que sabe todo, realmente se va a llevar una sorpresa cuando empieza a indagar y a entrar en los pasajes expositivamente. Yo me he llevado muchas sorpresas cuando he predicado, no sé, el libro de Pedro, el libro de Hebreos, el libro de Corintios, y vas entrando en riquezas. Incluso tiene que haber cambios en tu mente, incluso hasta en tu doctrina muchas veces, porque la palabra de Dios es lo que te fuerza a hacer. Entonces, eso fue un poco la experiencia con mi hermano José Luis ahí en Buenos Aires. Dicho sea de paso, una atención maravillosa. Fueron 8 días y 10 kilos de peso que subí, así que gracias, doctor José Luis, también por ese tiempo. Bueno, entonces sigamos con el pastor José Luis, y ahora la inquietud sería la siguiente. Entonces, ¿en qué momento se empieza a predicar expositivamente? Después de todo esto que nos has comentado, ¿cuándo comenzó esa predicación expositiva? Bueno, como estaba comentando,
Y creo que sería importante remarcar lo del tema de trabajo, porque voy a citar a un pastor que es un referente en la predicación expositiva, como el pastor Turgel Michelén. Él dice y cita justamente el libro de Apocalipsis, diciendo, y tu arduo trabajo, hablándole a las siete iglesias, y en un momento cita un texto del pasaje que dice tu arduo trabajo, y se está dirigiendo justamente a uno del liderazgo. Y él entiende y comprende claramente que ese que estaba del arduo trabajo se estaba refiriendo al trabajo que le llevaba predicar seguramente expositivamente, meditar mucho en los libros del Antiguo Testamento, y es algo que nosotros debemos tener presente cuando venimos a trabajar sobre el texto. Cuando decido embarcarme en un libro o en una carta o en un texto específicamente para predicar, yo necesito saber que voy a invertir mucho tiempo para buscar y tomar justamente la idea que quiso dar no solo el autor divino, sino también el autor que escribió con su pluma, y expresarlo justamente a la iglesia. Así que, vuelvo a repetir, después de un largo tiempo, la primera vez que empecé a predicar expositivamente fue hace 2 años, y me desafié en el sentido de que fui al libro de Génesis, o sea, empezar a comenzar a predicar desde allí, y no predicamos todo el Pentateuco, predicamos algunos pasajes de Génesis, algunos pasajes de Éxodo, pero empezamos a predicar expositivamente. Y lo que hace la predicación expositiva es que no podemos ir saltando, es como que nos va guiando a que debemos seguir con el texto o debemos seguir la narrativa, porque es justamente la que hace o la que complementa la idea del autor. Así que esto de comenzar fue, de alguna manera, oficialmente, para mí, lo tomé así, allí en el 2018, en el inicio del 2018, y dijimos, este año, 2018, lo vamos a abordar exclusivamente para predicar libros del Antiguo Testamento, y vamos a empezar con el Pentateuco. Tomamos algunos textos todo el año y predicamos una parte de Génesis y una parte de Éxodo. No pudimos predicar todo Génesis y no pudimos predicar todo Éxodo, pero sí fue un desafío en lo personal para empezar a tomar la predicación expositiva seriamente. Y ya que estás hablando de libros de la Biblia, ¿no? Has abordado Génesis, Éxodo, has hablado del Pentateuco, pues quisiera que nos hablaras un poco de la experiencia del Evangelio de Marcos, y de ahí también que nos hablaras cómo las personas, es decir, cómo los miembros, asistentes de la iglesia han recibido también esa predicación expositiva, Pastor José Luis. Es interesante la pregunta que me haces, Dani, porque justamente el beneficio no es solamente para el predicador, predicar expositivamente, porque predica la palabra de Dios, porque predica el mensaje, el texto que el autor divino y el autor de la pluma dejan en el libro, sino que también a la vez es beneficiado el auditorio, el oyente, el creyente que participa justamente de la predicación expositiva. Y justamente el oyente, en este caso, es un partícipe activo justamente de la predicación expositiva. Y es una de las cosas que también he aprendido, en que debemos generar auditorios de personas que escuchen la predicación expositiva. Y justamente una de las cosas que
ha producido el Evangelio de Marcos en mi vida es que me he encontrado con varias sorpresas para mi asombro. Y esto que no soy nuevo quizás en la profesión de mi fe, ya tengo más de 30 años en ella, pero realmente volver a la Escritura para predicar cierto libro y encontrar que tenemos que ir paso por paso ha sido todo una nueva experiencia en lo personal. Y también en lo que tiene que ver con las personas que han oído, con los hermanos que me han hecho llegar, que han sido edificados, que ha sido mucho más claro algunas doctrinas que habían encontrado ahí, o pasajes que quizás no estaban siendo del todo claro para ellos, pudieron ser de alguna manera revelados, de alguna manera verlo más claro a esos pasajes y tener una claridad mucho más de cercanía hacia el libro. Para nosotros ha sido de mucho beneficio, para mí ha sido mucho beneficio, pero por sobre todas las cosas yo decía que el libro de Marcos lo predicaba en un año. Lo terminé predicando en un año y medio. O sea, se me fueron agregando sermones, se me fueron agregando predicaciones hasta llegar justamente a casi hasta la mitad de este año para predicar el libro de Marcos. Verdaderamente aproximadamente, no los conté a todos, pero son aproximadamente 70 exposiciones sobre el libro de Marcos, que es un libro corto, es el libro más corto de los evangelios. Sin embargo, nos ha llevado y nos ha desafiado, a mí me ha desafiado en lo personal, y verdaderamente le doy gracias porque también han sido muy beneficiados los hermanos en la iglesia, me lo han hecho saber también con la predicación del libro de Marcos, con el Evangelio de Marcos. Bueno, pues quisiera también trasladarle esa misma pregunta al pastor Hugo, ya que en los dos programas anteriores no habíamos hecho referencia precisamente de donde él está, allí en Viña del Mar, y lo provechoso que es para los hermanos, para los que se congregan. Pastor, tú puedes dar un reporte, nos puedes entregar un reporte de cómo ha sido ese provecho para los hermanos allí, inclusive también en el crecimiento, porque la predicación expositiva trae precisamente también más herramientas y trae crecimiento. Así que, ¿cómo ha sido también el proceso allí en Viña del Mar? Ha sido también muy bueno, hermanos, de mucho crecimiento para los hermanos, las ovejas. Estoy hablando de las ovejas de la iglesia. El rebaño del Señor se alimenta y se nutre con la predicación expositiva. La predicación expositiva, mi amado hermano, debe ser el alimento constante para las ovejas. Por ahí alguien dijo, tú puedes predicar una vez, de vez en cuando, algo temático y arrepentirte los siguientes 50 años. Pero en tono de broma. Pero aún así, la predicación temática también debe ser expositiva. Nosotros hemos predicado, por ejemplo, el primer libro que se predicó fue Juan, que también fueron 70, 80 mensajes del principio a fin del libro de Juan. Y lo hermoso de predicar expositivamente es que tú no puedes saltar ideas o pasajes que probablemente tú no predicarías o tú no te gustan o tratas de obviar. Por otro lado, también te fuerza la predicación expositiva a interpretar, a hacer un trabajo interpretativo de cada pasaje que está dentro del contexto. Ahora, hay que hacer notar también que una predicación expositiva no es un comentario bíblico, como dijimos en algún programa, no es versículo 1 dice tantas cosas, explicar versículo 1, versículo 2, eso no es predicación expositiva, eso es un comentario bíblico. Lo que nosotros hacemos es cortar el texto y de ese corte, como explicamos la pasada sesión, se predica el contexto tanto teológico como bíblico del pasaje y se aplica todo lo que es las herramientas de exégesis que son para el predicador, pero para después llevarlas a la audiencia aplicadas como la voz de Dios. Una de las cosas fundamentales en la predicación expositiva es que el predicador es un simple mesero que sirve la comida, pero la comida la prepara el Señor.
Eso es tremendamente bueno, por eso es tan nutritivo lo que es la predicación expositiva. Luego seguimos predicando algunos libros completos también, como Colosenses, el libro de Hebreos fue tremendo, también un año estuvimos el libro de Hebreos, y actualmente estamos en Primera de Pedro, ya lo concluimos, y estamos entrando a Segunda de Pedro, precisamente pensando en este tiempo de aflicción y de ánimo en la aflicción, con todo este asunto de la pandemia, de los encierros, y creemos que el libro de Pedro nos da mucho aliciente, mucho ánimo en este tiempo, y ha sido así. Entonces, ha sido de tremendo beneficio la predicación expositiva, porque si bien es cierto los discipulados son buenos y son un golpe directo a lo que es doctrina, la nutrición constante de la oveja no es tanto el discipulado, sino es la predicación expositiva que ellos reciben domingo a domingo. Claro. Miremos aquí algunas preguntas adicionales, aprovechando también que tenemos algunos casi cerca de 20 minutos para poder intercalar. Y es lo siguiente, cuando algunas personas hablan de predicación expositiva, podrían confundirse bajo el siguiente parámetro. Esto pues le decimos al pastor José Luis y al pastor Hugo. Piensan que, por ejemplo, tomamos el Evangelio de Juan y es empezar a tomar digamos el versículo por versículo, pero obviamente como tú dijiste, ¿no, pastor Hugo? Es realmente poder utilizar una regla de hermenéutica para que pueda realmente comprenderse el mensaje. Entonces la pregunta es, ¿cómo diferenciamos eso? ¿Cómo se entiende eso? Porque algunos predicadores piensan que sí, tomamos ahí el versículo y realmente no estamos mirando, digamos, las reglas de hermenéutica. Quiero trasladarle esa pregunta en primera instancia aquí al pastor Hugo. Muy bien. Esto se lo puedo definir de la siguiente forma, ya que estos días es un día de fiestas patrias en Chile y mi esposa estuvo cocinando unas empanadas. Cuando tú, por ejemplo, vas a cocinar una empanada, tienes que llevar carne, tienes que llevar cebolla, pasas, aceituna, harina, huevo y diferentes cosas. Si nosotros extrapolamos eso a la predicación expositiva, y tú tienes todo eso en una mesa y comes una pasa sola, un huevo solo, una aceituna sola y masa sola, eso no es una empanada. Esos son los elementos de lo que contiene la empanada. Por lo tanto, tú tomas todos los elementos y cocinas, preparas para llegar a presentar, después de un trabajo, de una cocción, una empanada. Tú pruebas eso y eso es una empanada. Lo mismo pasa con la predicación expositiva. Tú tienes versículos, tienes palabras, tienes exégesis, tienes hermenéutica, que son las reglas de interpretación, tienes narrativas, como veíamos la semana pasada, tienes significados en el original. Pero cada una de esas cosas no es una predicación expositiva, es el exégesis que va a hacer los ingredientes para que tú puedas predicar un pasaje. La exégesis generalmente es para el predicador en su escritorio. Todo lo que tiene que ver con la parte profunda de los significados es para que tu predicador puedas comprender lo que el texto en su contexto está diciendo, aplicado también a ellos entonces, al pasado. Luego tú, cuando tienes todo eso, es cuando tienes que hacer esa reflexión teológica, llevarlo en oración y ver cómo eso de la cruz aplica el contexto que estamos viviendo y ahí a la predicación en el púlpito. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, una palabra en griego, digamos la palabra mundo, Juan 3:16 habla de mundo, y yo, predicador, me paro en el púlpito y le digo a las personas, la palabra mundo en el original tiene 5.320 acepciones y me pongo a explicar una por una de esas acepciones, realmente eso no ayuda a nadie, eso no bendice a nadie, eso simplemente es un ejercicio de jactancia, pero la señora que está escuchando quizás que ya tiene 70, 80 años y empieza a escuchar al predicador de esa forma, realmente no entiende absolutamente nada. Por lo tanto, lo que tú necesitas hacer es comprender tú todos esos ingredientes de la exégesis para comprender la narrativa y llevarlo al plato y que la gente lo pueda comer, como Jesús lo hacía, en forma simple, entendible, directa. Una anécdota con eso.
una vez llegó un predicador recién salido o recién egresado del seminario y va a una iglesia, va a ser pastor de una iglesia en el campo. Entonces el pastor se para delante de la congregación, mayormente eran ancianos, ya de edad adulta, y el predicador se puso y dijo: el Señor me ha traído hasta este lugar con exégesis, con hermenéutica y un montón de cosas más. Se pone de pie un anciano y le dijo: pastor, vamos a estar orando por usted, porque cuando yo llegué a este lugar yo tenía reumatismo y otras cosas, y el Señor me sanó de todas esas cosas. Dios también lo va a sanar a usted. Le dijo hermano José. Sí, sí, sí. Bueno, quisiera preguntarle al pastor José. ¿Ibas a mencionar algo? Disculpa, pastor José Luis. Sí, sí. Agregar más que nada y seguir un poco la línea que el pastor Hugo venía diciendo, que de alguna manera la experiencia de que justamente toqué el libro de Marco nos va dando, nos va dejando. Una de las cosas que también entendemos claramente, que la predicación expositiva no es justamente lo que había dicho el pastor Hugo recién, comentarios bíblicos, sino que es tomar la idea del texto, que eso lleva un trabajo, un tiempo, y otra de las cosas que no podemos obviar aquí en esta serie de herramientas que uno quiere otorgarle al predicador, es que debe hacerlo en reverencia, debe hacerlo en temor, debe hacerlo en oración, debe hacerlo sumergido justamente en el texto. Es que extraer una vez la idea es que esa expresión sea una expresión dinámica, sea una expresión de un fluir dinámico en la predicación expositiva. Es decirlo realmente con pasión, justamente una vez que el predicador halló justamente el concepto del texto o de la narrativa. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre de predicar quizás un texto como ya está marcado en la Reina Valera, ¿sí? Y decir, bueno, predico de tal pasaje a tal pasaje que habla aquí de este tema, por decirlo de alguna forma. Y a veces es necesario que el predicador vaya versículos anteriores y versículos posteriores, justamente para entender justamente lo que él había tomado de ese texto. ¿Se entiende? A veces aún mucho más el trabajo. Si quizás se está predicando el libro, es también ir y leer el libro de una forma continua varias veces. Leerlo de corrido, leerlo en varias versiones, leerlo, si se puede, yo no tengo el privilegio, leerlo en otros idiomas, pero ir familiarizándose con el libro y con el texto. Eso es un poco para agregar a lo que el pastor Hugo hablaba de los ingredientes. Sí, quisiera continuar un momento con el pastor José Luis para que él nos pudiera dar como una breve experiencia sobre precisamente ese cambio, ¿no? Tú nos has dicho que llevabas bastante en el Evangelio y realmente ese cambio, ¿cómo se efectuó? Porque voy a ponerlo bajo estas características para ampliar la pregunta es, bueno, ¿será que durante todo este tiempo he estado mal? Podrías haber dicho. ¿Será que durante todo este tiempo no me he esforzado realmente? ¿No le he puesto la debida atención a este trabajo que estoy desarrollando? Entonces, quisiera conocer esa parte, es como esa experiencia, Pastor José Luis. Lo voy a contar de manera lo más práctico posible. Aquel que desea o anhela el enseñar o el poner la palabra de Dios, es algo que yo entendí desde mi primer comienzo en la fe, una vez que el Señor me llamó a su reino. Yo entendí que este era el área en el cual
yo debía desarrollarme. Al principio lo hice con mucho temor, con muchas inseguridades también, y con pocas herramientas, con pocos elementos. También quizás la iglesia en la cual asistí, que fueron varios años, también no proveyó quizás los elementos necesarios, pero siempre había una inquietud, y esto es poder de Dios, el obrar de Dios en mi vida, a ir descubriendo, por decirlo de alguna forma, la forma de perfeccionarme, la forma de mejorar, la forma de modificar, pero está claro que lo que primero modificó fueron algunas cosas en mi vida con respecto a mi caminar, mi andar, y luego sí, también lo que fue en lo que era la predicación. Entendía claramente que muchas personas predicaban para aliviar el malestar de las personas que asistían. Esto creo que lo había dicho al comienzo, pero es muy importante esto, porque esta es una forma de poder distinguir la predicación que es más bien dirigida a las emociones o al alma directamente, porque tiene problemas familiares, tiene problemas económicos, tiene problemas de salud. Entonces, apuntar directamente a eso las predicaciones, ¿no? Para que las personas se sintieran bien, para que se fueran de alguna manera confortadas, acariciadas, pero no siendo confrontadas con el Evangelio. Y esto era algo que tenía como preocupación, y que justamente en el momento que descubro cuando expositores predicaban la palabra de Dios, lo que predicaban es justamente esto, con respecto al Evangelio, como el Señor llama a hombres, los llama a arrepentirse, a que vengan en arrepentimiento y fe, a que reconozcan su pecado, su condición. Y esto es una de las cosas que despertó o hizo como una especie de alarma en mí, que era lo que no escuchaba justamente en el lugar donde asistía o en el entorno en el cual justamente crecí o me desarrollé en mis primeros pasos de mi fe cristiana. Eso fue un poco el detonante, sintetizándolo. Hay muchas cosas más que quizás no da el tiempo para compartirlo en la radio en este momento, porque estamos hablando de predicaciones positivas, pero es un poco el detonante que despierta justamente a la predicación expositiva. Es predicar justamente la voz de Dios que nos llama justamente por medio del Evangelio, ¿sí? Citando un poco a Pablo, no nos predicamos a nosotros, ¿sí? Sino que predicamos a Cristo y a este crucificado. Esa es una frase que al principio también de los predicadores expositivos me llamaba mucho la atención, como se hacía énfasis, y es verdad. El resto de los predicadores que yo me había formado o de alguna manera había llegado con ellos, más bien se halagaban, se autoproclamaban ellos, y me parecía que se corría del centro justamente lo que tiene que estar en el centro. En el centro tiene que estar la palabra de Dios, en el centro tiene que estar la predicación de la palabra de Dios. Es eso lo que necesita la oveja, es eso lo que necesitan las almas cuando llegan a un auditorio para oír palabra de Dios, es eso lo que necesitan. Bueno, lleguemos a la parte final, y es hacer una invitación para realmente fortalecer, para iniciar este tema de la predicación expositiva. Y esta invitación que vaya también con algunos como consejos para las personas, los hermanos que están iniciando. Entonces quiero trasladarle en primera instancia al pastor Hugo precisamente esa invitación y consejos, y después también vamos a escuchar al pastor José Luis. Adelante, pastor Hugo. Bien, el primer consejo que debo darte, amado hermano predicador o pastor, es que la predicación expositiva es peligrosa, porque va a cambiar tu forma de ver el ministerio, va a exhortar tu vida, va a exhortar tus tiempos, va a exhortar tus prioridades, va a cambiar todo.
va a ser un terremoto, probablemente un huracán que va a desordenar todo en tu vida. ¿Por qué? No es porque estabas haciendo las cosas mal, pero te enfoca precisamente a lo que es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, hermano, la que da vida, o lleva a muerte, a condenación. No es tu propia palabra. No somos nosotros, porque ser muy buenos hablando o muy elocuentes, que vamos a transformar vidas. Podemos mover emociones, podemos sacar unas lágrimas, podemos llenarnos de amenes, pero fuera de eso no vamos a hacer más que eso. Es Dios, es su Espíritu Santo a través de su palabra la que va a hacer grandes cambios en tu propia vida, en tu congregación y en tu ministerio. Pensando en eso, por ejemplo, ¿cuáles son la influencia de la predicación expositiva en el ministerio pastoral y por qué llamarte a tomar este desafío? Es arduo, pero vale la pena. Es una inversión, hermano, que va a dar réditos eternos para tu ministerio y para cuando des cuenta al Señor. Por eso yo te animaría, si has escuchado en estos 3 programas la palabra trabajo, 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 te ayudaría o te diría vale la pena el esfuerzo. Mira, predicar expositivamente te va a ayudar en muchas áreas. Déjame decirte algunas. Por ejemplo, una predicación expositiva generalmente se hace en forma consecutiva. Como decíamos, Pastor José Luis hablaba de que él predicó del libro de Marcos 1 año y medio. Yo estoy predicando hoy día segunda de Pedro. Pero ¿en qué te ayuda, por ejemplo, predicar expositivamente y consecutivamente? Que tú no tienes que estar inventándote semana a semana, esperar revelación nueva, qué soñé, qué pensé, qué vi, para hablar el siguiente domingo en el púlpito, sino que tienes un orden precisamente para que Dios hable. Tú tienes que tomar ese libro y te va a ayudar en varias cosas. Primero vas a saber qué vas a tener que predicar la siguiente semana, porque el mismo libro, el mismo Señor te va dejando la estructura. Segundo, te va a ayudar a no ser un predicador que predica en forma retroactiva. Por ejemplo, la hermana Juanita cometió un pecado de murmuración el día viernes en la noche. El día domingo en la mañana tú lanzas toda artillería contra la murmuración de la hermana Juanita hablándole a todos. Todo el mundo sabe que le hablas a la hermana Juanita. Entonces la predicación expositiva te ayuda a no caer en eso, en una predicación vengativa, se podría decir, sino que te ayuda a lo que es la palabra de Dios. Capítulos atrás dijimos que Juan Calvino había predicado Romanos 3, fue expulsado 3 años y cuando volvió, en vez de predicar cualquier cosa vengativa, dijo, hermano, abran sus Biblias y continuó en el mismo punto en Romanos 3 predicando, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios, es el pueblo de Dios. Segundo, la predicación expositiva te ayuda a tener una comprensión doctrinal en contexto. Cuando yo llegué a la doctrina de la gracia, estaba en un contexto arminiano donde yo no podía hablar mucho, estábamos silenciados básicamente. Y la forma de hablar fue expandirnos a la predicación expositiva, porque cuando tú entras expositivamente a la palabra de Dios, va cayendo la doctrina de la gracia, van cayendo todos estos conceptos doctrinales que se han perdido por más de 200 años en la iglesia, desde Finney en 1820, de otro predicador, Darby, en 1830 en adelante. Entonces, te ayuda a tener una comprensión y un desarrollo doctrinal. Te ayuda a tener un amor y un temor por la predicación bíblica y también te ayuda a tener ovejas bien nutridas. Así que, amado hermano, amado predicador, amado pastor, te animo y te desafío, porque el Señor te va a desafiar tremendamente cuando tú empieces a usar predicación expositiva en tu púlpito. Luego no vas a querer nada más. Pastor José. Bueno, entonces, Pastor José Luis, esa invitación y esos consejos. Bueno, siguiendo también otra vez la línea de Pastor Hugo y diciendo también un poco lo que había dicho al comienzo, una de las cosas que produce la predicación expositiva es que te va a llevar a un arduo trabajo. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia, o sea, ese procura es esfuérzate, sé diligente, sé atento, a trazar correctamente, a alinear correctamente la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, si alguno predica, hable o predique conforme a la palabra de Dios.
La predicación expositiva, estimado expositor, maestro, enseñador, pastor, predicador, se somete justamente a la Escritura de una manera total, plena, completa. Y tiene beneficios en lo personal, porque también a uno lo confronta, lo edifica, lo mueve, lo motiva, y también deja todo el accionar a la palabra de Dios, ¿sí? No es tu oratoria, no es como te pares, no es como te pintes ese día, te pongas el domingo, sino que el poder de la predicación, el poder de la palabra de Dios es la que está obrando en la iglesia, en el auditorio, en las personas que están en ese día. Creemos confiadamente que la predicación expositiva es beneficiosa para la oveja porque es alimento fresco, es alimento que renueva el alma, las vidas de las personas en ese domingo, y que tienen una mejor comprensión, como también dijo el pastor Hugo, de todas las doctrinas bíblicas. Tienen una mejor comprensión. Predicar expositivamente hace que las doctrinas sean mucho más ágiles y mucho más comprensibles para el pueblo de Dios. No se hace tan quizás algunas, que a veces decimos que son media complejas o medias complicadas para enseñar, la predicación expositiva nos da esa puerta para que puedan ser la doctrina mucho más ágil, mucho más aceptable en el pueblo de Dios. Así que animo, aliento e invito a todos los que hoy nos siguieron a que te pongas el overol, como decimos aquí en Argentina, te pongas el mameluco, pero para trabajar en la predicación expositiva. Que el Señor te bendiga. Bueno, pues, Pastor Hugo, ¿nos podrías recordar esas páginas web que van a servir de todas maneras como aporte y como información? Perfecto. Mira, a los hermanos que están apuntando, hay 3 páginas que quisiera yo compartir en esta hora. Primero, lo que estamos hablando, que es www.predicacionexpositiva.org, que es todo lo que tiene que ver con materiales y cosas que vas a encontrar ahí que te van a ayudar a comenzar este camino. También lo que es proyectonoe.com, que es la página de plantación de iglesias de la iglesia IBIN, a la cual nosotros pertenecemos, tanto Pastor José Luis como yo, somos pastores de IBIN, y también estamos trabajando en un proyecto de plantación de iglesias donde todo aquel que ha sido llamado y que no tiene un pastor de sana doctrina o que está en una iglesia realmente que no tiene ningún aporte ni apoyo, puede buscar ahí también ese apoyo como un alero. Y todo esto está bajo la Iglesia Bíblica Internacional, cuya página es www.iglesiaibin.com. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, nuestra doctrina, dónde estamos ubicados y otras cosas puntualmente hablando. Así que eso, mi hermano Dani. Pues bueno, a nuestros hermanos pastores, el pastor Hugo como José Luis, queremos agradecer este tiempo que le han brindado a Cielos Abiertos aquí en Colombia, en Bogotá, y también al pastor Hugo estos programas, no solamente el tema de plantación de iglesias, sino ahora también el de predicación expositiva. Y bueno, esperamos en una próxima oportunidad seguir haciendo una secuencia de algún tema específico. Así que queremos agradecer este tiempo. Pastor José Luis, muchas gracias allí en Argentina, muy amable por acompañarnos. Muchísimas gracias también al pastor Hugo. Bueno, adelante Pastor José Luis y Pastor Hugo, bien puedan. Bueno, muchas gracias, hermano Dani. Gracias por la invitación que ha sido extensiva. Desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, queremos saludar a todos los hermanos en diferentes lugares. También a la vez darte la gracia a ti de manera especial y particular por tu trabajo, porque es necesario que las radios cristianas, entre comillas, como se hace llamar en muchos lugares, que hay tantas, se dediquen específicamente a trabajar lo que es justamente estos temas tan importantes, tan esenciales para la Iglesia.
la sana doctrina, la predicación expositiva, la plantación de iglesia, un liderazgo sano, en fin, varios temas que la iglesia ha dejado de lado, no los ha ido tratando en el transcurso del tiempo y ha perdido su importancia en muchas ocasiones. Así que te agradezco a ti por tu arduo trabajo y que puedas seguir en este cauce, que el Señor te fortalezca. Estaremos orando por ti para que hagas otros programas y bueno, ya quizá ahí voy a estar más suelto todavía y podamos hacer algunos temas de otra índole. Claro que sí, claro que sí. Y Pastor Hugo, muchas gracias también, así que queremos enviarte un fuerte abrazo acá desde Colombia y gracias también por tu atención. Amén. Sí, saludo hermano Dani también. Palabras finales, solamente recordar nuestro versículo lema, Salmo 115, 1a. Todo lo que hagas, amado predicador, pastor, recuerda esto. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Un gran abrazo por el tiempo. Que el Señor les bendiga, les guarde y en todo, solo a Dios la gloria. Al Señor la gloria, sí, efectivamente, esperamos vernos muy pronto y muchas gracias a nuestros invitados por compartir con nosotros aquí en www.cielosabiertosturradio.com y este tema de predicación expositiva. Por el momento no es nada más, muchas gracias por acompañar estas transmisiones.